Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestra lección de discipulado bíblico para esta semana. Estamos concluyendo el nivel 2 de discipulado, un llamado a edificar. La lección de hoy, la lección número 6, es edificado para servir. Nuestro objetivo de la lección es aprender de Cristo a servir como su discípulo. Acompáñenme a hacer una breve oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Nos permites estudiarla y alimentas nuestro espíritu a través de ella. Bendice nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a recibir lo que tu palabra nos enseña hoy. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, a partir del versículo 35, encontramos una anécdota entre Jesús y sus discípulos. Jacobo y Juan, dos de los discípulos del Señor y quien según los historiadores mencionan que eran hijos de un hombre de la alta sociedad, Zebedeo, se acercan a Jesús para pedirle estar uno a la izquierda y otro a su derecha cuando Jesús estuviera en gloria. Jesús les lleva a reflexionar de que no saben lo que están pidiendo, para luego darnos una lección que aplica impresionantemente hoy. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, ejercen su potestad. Pero entre ustedes no será así, dice el Señor Jesús. El que quiera ser el primero será siervo de todos. Y entonces nos da el ejemplo más grande. Nuestro ejemplo a seguir es Cristo Jesús. Y Él dice de sí mismo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el ejemplo que nos muestra Jesús. Él, quien merecía toda la gloria, quien merecía ser servido, vino a servir. No se sentó a la mesa a esperar a que le sirviera. Lamentablemente, muchas veces en nuestra iglesia tenemos esa actitud de esperar que otros hagan las cosas, de esperar que sean otros los que hagan la obra, los que sean parte del liderazgo, los que ejecuten las actividades, y nosotros nada más estar expectantes. Pero el Señor nos dice que Él vino a servir, al grado de dar su vida para pagar el precio de nuestra libertad. ¿Y cuál es el fundamento de nuestro servicio a los hermanos? Vaya conmigo por favor a Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Dice así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esta es la base del servicio cristiano. Esta es la base del servir a los demás. El amor que Dios ha puesto en nuestro corazón y que se manifiesta en nuestro amar a los hermanos. Es por amor que servimos. Por amor a Dios, pero por amor al hermano. Que usamos nuestros dones para servir a los demás. Y precisamente es Dios el que nos capacita para servir a los demás. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno expresa la responsabilidad personal. Todos los que nos decimos hijos de Dios tenemos la responsabilidad de servir a los demás. Pero también expresa que todos hemos recibido por lo menos un don de parte de Dios. Cada uno según el don que ha recibido. Dios nos ha dado un don a cada uno de nosotros. Ministrelo a los otros. Sírvalo a los demás. Ministrar es servir. Ser un ministro no implica una posición de etiqueta, sino una posición de humildad. Ministrelo a los otros como buenos administradores. Un recordatorio: no somos dueños, somos mayordomos. Vamos a dar cuentas al Señor de lo que hacemos con el don que Él nos dio, de la multiforme gracia de Dios, la gracia que se ha derramado en cada uno de nosotros de diferentes formas. Y por último, dice el escritor de Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles ahora. Nuestro servicio a los hermanos, a los santos, a los cristianos, nuestro servicio a los hijos de Dios muestra que estamos sirviendo a Dios. Cuando servimos a los hermanos, estamos sirviendo al nombre de Dios. Lo estamos haciendo por amor a Él. Así que tenemos el ejemplo de Cristo. Él vino a servir, no vino a ser servido. Tenemos el fundamento. El amor que Dios ha puesto en nuestro corazón para amar a nuestros hermanos nos lleva a servirles. Tenemos la capacitación. Dios nos ha dado por lo menos un don a cada uno de nosotros para servir a los demás. Y tenemos la promesa de la recompensa. Cuando servimos a los hermanos, estamos sirviendo a Dios. Y Él nunca se olvida de lo que hacemos para la gloria de su nombre. La pregunta es: ¿estamos realmente sirviendo al Señor? ¿Estamos realmente sirviendo a los hermanos para servir así a nuestro Señor y Salvador? ¿Conoce usted cuál es su don que Dios le ha dado? ¿Está ejerciendo usted el don que Dios le dio? ¿Está edificando a otros para que también sirvan al Señor, sirviendo a los hermanos? Todas estas preguntas deben ser respondidas con sinceridad delante de Dios. Y si algo tenemos que corregir, es tiempo de hacerlo, porque fuimos llamados por el Señor para servirle a Él, sirviendo a nuestros hermanos en la fe. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hablas a nuestras vidas y nos confrontas con la realidad de que tenemos que servirte a ti, sirviendo a nuestros hermanos. Nos has dado un don para ejercerlo en nuestro servicio a los hermanos en la fe. Y somos responsables ante ti por el uso que le damos a ese don. Permítenos, Dios, ser buenos administradores, fieles mayordomos, sirviendo a nuestros hermanos en la fe, sabiendo que ese es nuestro servicio a ti y que tú nos darás la recompensa a tu tiempo. Ayúdanos a hacerlo todo para la gloria de tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, de Cristo Jesús. Amén. Tenemos un llamado a servir. Para eso somos parte del cuerpo de Cristo. Que Dios les bendiga grandemente.